Hola, muy buenos días, me presento, yo soy Lautaro Lorenzo, soy profesor y licenciado en Historia en este cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. Voy a estar presentando una ponencia titulada La militancia internacional en la construcción del Partido Comunista de China entre 1920 y 1927. Si se quiere, el objetivo de este trabajo es indagar en lo que fue uno de los aspectos centrales para comprender el proceso de construcción partidaria del Partido Comunista de China, que fue la militancia internacional. En este sentido, hay un amplio y extendido debate historiográfico a la hora de abordar el surgimiento y los orígenes del Partido Comunista de China, donde, si se quiere, podemos encontrar dos grandes vertientes, tres en realidad. Una primer vertiente que hacía hincapié en el rol que tuvieron los enviados del Internacional Comunista para lograr la fundación de este partido. Una segunda vertiente que hace más hincapié en el proceso de radicalización nativa, si se quiere, nativa en el sentido de proceso que se da al interior de las fronteras chinas, de los intelectuales y estudiantes que van a terminar fundando el Partido Comunista de China, que en los últimos años se ha decantado por una tercera posición que hace, si se quiere, hincapié en la relación mutua que se dio entre estos dos elementos. Yo, si se quiere, ascribo a esta tercera interpretación, y lo que quiero indagar es en uno de los elementos que va a permitir, si se quiere, la unión de este proceso de radicalización nativa que se estaba dando entre los intelectuales chinos y el rol que van a cumplir los enviados del internacional y su recepción en China, que fue la militancia internacional. Cuando hablamos de militancia internacional estamos hablando de un proceso complejo que, por un lado, tiene su pata en el marco de las ideas, en el sentido de la producción y la circulación de ideas internacionalistas entre los primeros militantes revolucionarios chinos, y que son ideas que van a tener una muy fuerte influencia en los primeros años del Partido Comunista de China, desde el 20 al 27, que estas ideas que planteaban de que era imposible la revolución socialista en un solo país y que para triunfar el socialismo requería de una revolución mundial. Eso por un lado, y también la militancia internacional hace referencia a que a lo largo de este periodo no era extraño, de hecho era un elemento bastante común, que las trayectorias militantes fueran internacionales, es decir, la militancia de un revolucionario chino no necesariamente se daba al interior de la República China en este momento. Era muy común que militantes chinos viajaran, por ejemplo, a la Unión Soviética para formarse como cuadros revolucionarios. Era muy común que que la Internacional Comunista mandara enviados para ayudar a la construcción del Partido Comunista de China. Se dio el caso de grupos comunistas que luego se van a unir al Partido Comunista de China, pero que fueron fundados por estudiantes chinos que se encontraban en Europa, o sea, grupos comunistas chinos fundados en Europa que luego van a confluir en el Partido Comunista de China. Era común la llegada y la influencia de, por ejemplo, militantes revolucionarios comunistas, no enviados desde la Unión Soviética, sino desde otros países de Asia Oriental, como por ejemplo militantes exiliados del Partido Socialista Coreano, que es una de las primeras organizaciones de Oriente que se va a unir a la Internacional Comunista, o militantes comunistas del Partido Comunista Japonés. Como así también había un diálogo muy fluido entre los estudiantes chinos del exterior que tenían contacto con el movimiento revolucionario europeo, con los partidos comunistas de masa de Europa, con sus compañeros que permanecían en China y que van a ser una importante influencia para que muchos de estos intelectuales radicalizados en China lleguen a la conclusión de que era necesario construir un partido comunista. En cuanto a la delimitación temporal, hablamos del periodo que va de 1920, fecha en la cual comienzan a surgir los primeros grupos comunistas, muchos de los cuales, aunque no todos, van a terminar confluyendo en el Partido Comunista de China en 1921, en su congreso fundacional, y 1927 marca la fecha de cierre porque es el año en que se reprime brutalmente
el ciclo de protestas iniciado con el movimiento del 30 de mayo de 1925, represión en la cual va a ser muy golpeado el Partido Comunista de China y que va a llevar a cambios muy importantes tanto en las ideas de los comunistas chinos como en el proceso de construcción partidaria, en la estructura del partido. Bueno, para comenzar a abordar esta cuestión de la militancia internacional, un primer elemento tiene que ver con la circulación y la producción de estas ideas internacionalistas. Estas ideas fueron centrales para el surgimiento de los primeros grupos comunistas. Muchos de estos grupos comunistas surgen a partir de sociedades de estudio, estas sociedades o grupos de estudios en las cuales participaban una serie de intelectuales y estudiantes que se encontraban radicalizados por su participación en el movimiento del 4 de mayo y que el ala izquierda de este movimiento va a ser la base social de la cual van a surgir estos primeros grupos comunistas que surgen a través de una serie de discusiones que se dan en estos primeros grupos, como lo fue el caso de la Sociedad de Estudios del Pueblo Nuevo, en la cual participaba, por ejemplo, Mao, y sociedad de la cual va a surgir el primer grupo comunista de Hunan, y que en la asamblea en la cual van a tomar la resolución de que debían constituir un grupo comunista, uno de los ejes de la discusión era cuál iba a ser el lema de la asociación y van a llegar a la conclusión de que el lema del grupo tenía que ser transformar China y el mundo, en el sentido de que uno de los ejes que estructuró la discusión fue que era imposible un cambio solamente en China y que para lograr un cambio, una transformación revolucionaria de China, era necesaria una revolución internacional siguiendo el modelo bolchevique. Que la revolución rusa lo que les va a demostrar es que era posible una revolución socialista. Por otro lado, si uno lee también los primeros documentos de propaganda que van a elaborar a lo largo de 1920 y principios de 1921, los distintos grupos comunistas se encuentran fuentes como el Manifiesto del Partido Comunista de China. Acá una pequeña digresión, si bien la fuente se llama Manifiesto del Partido Comunista de China, es previa a la existencia del Partido Comunista de China, es de 1920, es una fuente atribuida a Chen Tuxiu, cuando este era dirigente del Grupo Comunista de Shanghái, que él lo que plantea en este folleto es que era imposible lograr la revolución socialista en un solo país. Esto, acá abro cita textual, sería un gran error creer que se puede establecer un único Estado comunista dentro de los límites de Rusia en un momento en que el proletariado en otros países todavía está luchando contra el capitalismo y aún no ha logrado la victoria. Cierro la cita. En este sentido, los primeros comunistas chinos veían que, como dice la fuente, era imposible el socialismo en un solo país y que ellos eran parte de un movimiento internacional que tenía su rol que cumplir. Y este iba de la mano de los planteos del Internacional Comunista, que también creía en la Revolución Internacional y que va a teorizar que los países coloniales, semicoloniales de Extremo Oriente y de Oriente en general tenían un rol que cumplir en esa revolución. De la mano de esta teoría, la Internacional Comunista va a realizar va a mandar lo que se conoció como los enviados de la Internacional, una serie de militantes revolucionarios con la tarea de ayudar a la construcción de partidos comunistas, que en el caso chino van a ayudar a la construcción del Partido Comunista de China. Los enviados más conocidos, si se quiere, fueron Marin, Boitinsky, Borodín, pero estos enviados iban acompañados de muchos otros menos conocidos, como por ejemplo militantes chinos que vivían en Rusia al momento de la revolución, se integraron al Partido Comunista, al Partido Bolchevique en esa época, y que luego viajan como traductores de estos enviados más oficiales del Internacional y que van a servir como un punto de nexo entre estos intelectuales radicalizados chinos y los enviados del Internacional Comunista. También se dio el caso, por ejemplo, del Partido Socialista Coreano, que tenía una gran cantidad de militantes exiliados en Shanghái, que van a servir como nexo entre estos enviados y estos intelectuales radicalizados chinos. También tuvieron una gran importancia los comunistas coreanos, es decir, este proceso de origen del partido no se puede entender en un marco estrechamente nacional, sino fíjense cómo distintos actores internacionales
y también, obviamente, comunistas chinos están interactuando para lograr el proceso que va a terminar decantando en la construcción del partido. Por otro lado está el rol de los estudiantes e intelectuales chinos que van a viajar a formarse al exterior, que en el exterior van a terminar adoptando ideas comunistas y que jugaron un rol muy importante a través de la correspondencia, donde le comunicaban a sus compañeros, a sus amigos en China sobre estas nuevas ideas, sobre la necesidad que había, por ejemplo, de construir un partido comunista en China, de que China se sumara a este movimiento internacional. Incluso se va a dar el caso de grupos comunistas como el Partido Comunista de la Juventud, que es uno de los distintos grupos comunistas que va a terminar confluyendo en el Partido Comunista de China, que van a ser conformados en Europa por chinos emigrados que vivían sobre todo en Francia, que van a tener, si se quiere, una serie de ventajas en comparación con sus camaradas en China, como el hecho de que tuvieron contacto con organizaciones comunistas de masas, tenían mayor facilidad en el acceso de materiales de propaganda de la internacional, mayor familiaridad con los métodos organizativos de los partidos comunistas, y es por eso que al volver a China van a ocupar en su mayoría cargos de liderazgo en el partido. A su vez, también a lo largo de este periodo era muy común el envío de militantes chinos a formarse en la Universidad de los Trabajadores de Oriente, que es una institución que va a establecer la Internacional Comunista en la Unión Soviética, donde se buscaba formar cuadros revolucionarios para apuntalar el proceso revolucionario en Oriente. Así en este sentido, por eso hablamos de trayectorias militantes internacionales, o sea, era muy común que los militantes se fueran moviendo de un país al otro, ya sea para cumplir alguna tarea con lo internacional, para formarse como cuadros revolucionarios. Muchos terminaron abrazando el comunismo mientras se encontraban en el exterior, y en este sentido, un poco la idea, la conclusión de este trabajo es que la militancia internacional es un elemento central para comprender este proceso de construcción del Partido Comunista Chino, ya que va a construir, si se quiere, este nexo entre el proceso de radicalización que se estaba viviendo dentro de China entre los intelectuales y estudiantes en los marcos del movimiento del 4 de mayo y el movimiento revolucionario internacional que estalla con la Revolución Rusa y que va a tratar de extenderse a China y a Oriente en general a través de mandar estos enviados, pero que esta militancia internacional lo que va a servir como nexo entre estos dos, si se quiere, grandes procesos. Bueno, con eso un poco termina mi ponencia. Podría desarrollarse bastante más, pero bueno, hay que acotarnos a los marcos temporales que están designados, así que con eso finaliza mi ponencia. Espero que la hayan disfrutado.